La Constitución de 1886 fue bastante conservadora, ya que es muy penalista, y utilizó el estado de sitio. También utilizó la ley penal que se proclamó la Ley de los Caballos o Ley 61. Fue una constitución que a través de sus instrumentos penales intentó castigar a aquel que osara hablar mal de la constitución de gobierno o de la iglesia. Esta constitución fue gobernada por el señor Rafael Núñez, el cual ha dado los derechos a la Iglesia Católica, ya que por lo tanto los derechos liberales de los pueblos indígenas son pocos, ya que esta constitución es muy conservadora y muy penalista. La Constitución de 1991 en Colombia, la cuestión indígena desempeña un papel secundario en general, en buena medida. Ello guarda relación con el hecho de que la participación de los sectores indígenas en el total de la población no supera el 2%. De allí que la Asamblea Constituyente no tuvo mayores problemas de concederle amplios derechos a la Constitución Política de Colombia de 20 de julio de 1991. La proclama los derechos indígenas en un aspecto, su implementación, concreción, no solo consagró constitucionalmente los derechos materiales de los indígenas, sino que además creó algunos instrumentos jurídicos procesales para su defensa y concreción. En particular, la acción de tutela, artículo 86 de la Constitución Política, y la institución correspondiente, entre las que se destaca la Corte Constitucional, de modo que los indígenas gozan de efectiva protección jurídica desde que inició su labor hasta la fecha. La Corte Constitucional ha dictado unas 50 sustancias sobre los derechos de los indígenas, la que intenta iluminar las dudas existentes en cuanto a las disposiciones constitucionales. La Constitución indígena está estrechamente relacionada con la problemática general de los derechos humanos, aunque no se limita a ella, en tanto que la concerniente a la conformación y el desarrollo del estatus constitucional la registran considerables avances para los pueblos indígenas en Colombia. Su realidad en todo menos satisfactoria y se ve caracterizada por graves lesiones a sus derechos humanos. Con la puesta en vigencia de la nueva Constitución colombiana del 7 de julio de 1991 comenzó una nueva era para los indígenas del país, con la participación de 3 representantes indígenas. La Asamblea Constituyente incorporó amplias disposiciones sobre los derechos indígenas en el texto constitucional, que en su conjunto conforman una constitución indígena. La atmósfera proindígena durante las sesiones de la Asamblea Constituyente determinó que Colombia ratificara una directa conexión con las disposiciones constitucionales, la Convención de 169
de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y la tradujera en derechos nacionales mediante la Ley 21 de 1991. Hasta ahora es la convención internacional más amplia para garantizar los derechos indígenas, según la jurisprudencia permanente de la Corte Constitucional.